Pues una vez más es un gozo estar juntas y juntas a aprender y alabar, aprender de la palabra y alabar a nuestro Dios. Y qué hermoso que podemos conectarnos, qué bendición son estos medios ahora tecnológicos, ¿verdad? Damos gracias a Dios por ello y por la gente que nos ayuda a hacer posible estas transmisiones. Bueno, en el Salmo 144 vamos a comenzar con estos versículos maravillosos. Dice, bendito, Salmo 144, versículo 1, dice, bendito sea el Señor mi roca. Wow, Él es nuestra roca. En este tiempo, en cualquier tiempo, Él es nuestra roca. Dice, quien adiestra mis manos para la batalla. Ciertamente estamos en una batalla y necesitamos estar adiestrados, equipados con esas herramientas, armadura que Dios nos ha dado para poder salir vencedores de esta batalla. Dice, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Fíjate qué valioso, ¿verdad? Los dedos tienen que estar adiestrados. Dice, misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Es importante que entendamos que Él es nuestra misericordia, nuestro castillo, nuestra fortaleza, nuestro libertador, nuestro escudo. En Él depositamos nuestra confianza, en el Señor Jesucristo, que es el que ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Y luego dice en el versículo 9, oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo. ¿Estamos listas para cantarle un cántico nuevo al Señor? Algo que brote de nuestro corazón, algo que venga de todo nuestro ser interior para adorarle y cantarle un cántico nuevo. No un cántico que ya no sabemos, que también son hermosos y nos encanta cantarlos, por supuesto, pero algo que venga espontáneo de nuestro ser interior, como decirle, Señor, gracias por este día, gracias que podemos cantarte, gracias que podemos unirnos, Señor, gracias, aun cuando estamos cada una en nuestros hogares, podemos estar unidos, Señor, y cantarte un cántico nuevo que viene y brota desde nuestro corazón. Dice, oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo, con salterio, con decacordio cantaré a ti. Dice, tú el que da victoria a los reyes, ¿verdad? Que Dios dice en su palabra que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Él da victoria a los reyes. Por eso tú y yo no podemos perder el objetivo de adorarle, de alabarle y de reconocer que Él es el que nos da la victoria. Él es nuestro castillo, nuestro refugio, nuestro, como dice aquí, tú eres fortaleza, tú eres libertador, tú eres escudo, tú eres, Señor, mi misericordia. Así que vamos a adorarle, vamos a alabarle. Señor, gracias te damos porque estamos juntos para adorar tu nombre, para bendecirte. Y Señor, que además del canto que vamos a cantar todas juntas, que pueda salir de nuestro ser interior este cántico nuevo de honra, de alabanza, de gloria para ti, Señor, para ti, porque tú eres el Rey, tú eres el Señor. Estamos listas, Señor, para hacerlo con todo nuestro corazón. Vamos a adorar. Todo que guardes
Pues en verdad damos gracias a Dios por poder tener a alguien que canta hermoso, que toca el piano hermoso y que puede dirigirnos para unirnos también en estos momentos de alabanza a nuestro Dios. Pero te animo a que tú puedas expresar con un cántico nuevo también esa alabanza a nuestro Dios. Y bueno, quiero continuar un poquito con lo que hablamos la semana pasada. La semana pasada estábamos hablando de qué eran esas cosas que Dios está haciendo en este tiempo, en nuestros corazones, en nuestras familias. ¿Qué es eso que Dios quiere aprovechar en este tiempo que estamos pues de confinamiento, ¿verdad? Y hablábamos de 4 cosas la semana pasada, las voy a mencionar rápidamente, pero para ahondar un poquito más en otros puntos. Y hablábamos de Dios quiere enseñarnos humildad. ¿Se acuerdan que vimos 2 de Crónicas 7:14? Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, ¿verdad? Y está hablando de al pueblo, al que es pueblo de Dios, para que mantengamos un corazón humilde, ¿verdad? Si se humillare mi pueblo, que nunca permitamos el orgullo, que nunca permitamos la altivez, sino que siempre tengamos un corazón humilde, reconociendo que es Dios y se trata de Dios y por gracia somos salvos y el Señor siempre tiene que ser el que lleve la gloria en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, hablábamos de cómo el Señor quiere enseñarnos humildad, nos está enseñando humildad. Hablábamos también de que el Señor nos está enseñando a caminar en fe, que no es por lo que vemos, porque lo que vemos nos ha causado pues a veces temor, enojo, molestia, incertidumbre, pero el Señor quiere que aprendamos a caminar en fe, ¿verdad? Y decíamos, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, como dice Hebreos 11:1, pero lo que se espera no es lo que yo quisiera, ¿verdad? ¿Qué es lo que espero? La fe es la certeza de lo que se espera. ¿Qué es lo que se espera? Lo que Dios ha prometido en su palabra. Eso es lo que se espera. Claro, yo tengo deseos, tengo anhelos, pueden ser buenos, pero a final de cuentas lo que esperamos es que cada palabra del Señor la podamos ver cumplirse en nuestra vida, porque el Señor, las promesas del Señor son en Él, sí y amén. Entonces tenemos que entender que en este año Dios nos está enseñando a caminar en fe, ¿verdad? Viendo las cosas que no son como si fuesen, creyéndole a Él, viéndolo a Él. Bueno, otra cosa que vimos es Dios quiere enseñarnos a ser agradecidos. Probablemente ya éramos agradecidos, pero ahora yo creo que agradecemos de una manera más consciente cada cosa, ¿verdad? Cada cosa, cada situación, cada rebanada de pan, cada persona que he conocido a lo largo de la vida, ¿verdad? Podemos decir gracias, Señor, porque así como estás obrando en mi vida, también estás obrando en cada uno de nosotros. Y qué bendición poder vernos cuando nos vemos, ¿verdad? Cuando nos veamos, vernos y compartir todo lo que Dios ha estado haciendo en este tiempo. Entonces, ser agradecidos por lo que Dios continuamente nos da, continuamente se manifiesta. Y no me refiero a lo material, que también, porque Dios es un Dios que nunca nos abandona y Él provee todas las cosas que nos hacen falta por su misericordia. Pero me refiero también a esto de adentro, a la paz, al gozo, a la fortaleza. Agradecidos. Hablábamos del ejemplo de los 10 leprosos y cómo solamente uno, aun cuando todos recibieron la bendición, fueron sanados. Imagínense, tenían lepra, ¿sí? Y fueron sanados, y sin embargo 9 siguieron por su camino como si nada, y solo uno regresó para decir gracias, Señor. Y tú y yo podemos regresar cada día al Señor y decirle gracias, porque hoy me permites amanecer, abrir mis ojos, Señor, cantarte un cántico nuevo. Señor, hoy me permites apreciar cada flor, cada árbol, cada persona, por supuesto, cada alimento que tengo en mi mesa. Señor, gracias. Hablábamos también de Dios nos está enseñando paciencia. ¿Cuántas personas dicen yo necesito paciencia, ¿verdad? Necesitamos la paciencia para poder mantenernos en fe,
la paciencia para ver lo que no vemos, la paciencia para seguir siendo transformadas, la paciencia para ver a nuestros seres queridos como Dios los ve. Necesitamos la paciencia, ¿verdad? Y hoy yo quiero hablar bueno, algunas otras características, algunas otras cosas que yo veo que Dios nos está enseñando en este tiempo y que son características que tenemos que nosotros manifestar al mundo que nos rodea. Aunque tú dices, ¿cuál mundo si nadie me ve en este tiempo? Pero bueno, o sea, a lo mejor tú sales inclusive a dejar la basura en la banqueta porque es día que pasa la basura y tú puedes manifestar estas características que Dios nos está enseñando, que está trabajando en nuestra vida. Yo creo que Dios quiere y nos está enseñando en este tiempo a mantener la paz en medio de la tormenta. ¿Cómo? ¿Cómo le hago, verdad? ¿Cómo muchas veces nos acostamos muy tranquilas, muy en paz? Y sí, Señor, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Y sí, a veces nos acostamos muy en paz y es fácil tener esa paz. Pero hay días que a lo mejor cuando has oído cosas pues muy difíciles cerca de ti, a lo mejor ese día no es tan fácil que mantengamos la paz, ¿verdad? Y el enemigo sabe y lanza dardos a nuestra mente, a nuestro corazón, y estamos a lo mejor batallando en esa batalla, pero como dice la palabra, tú adiestras mis manos para la batalla, tú me adiestras para desechar las mentiras del enemigo. Entonces, yo creo que el Señor quiere que mantengamos paz en medio de la tormenta. Y venía a mi mente este pasaje de Marcos 4:37. Quiero leerlo. Marcos 4:37, dice aquí la palabra: pero se levantó una gran tempestad de viento. ¿Sí? Y a lo mejor tú dices, ciertamente se ha levantado una gran tempestad de viento, no en mi vida solamente, sino en el mundo entero. Se ha levantado una gran tempestad de viento. Y dice aquí, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, ¿sí? Esas olas están viniendo a veces sobre nuestra vida, sobre nuestro hogar, esas olas causadas por la tempestad de viento. Hay una tempestad y esas olas pueden ser olas de pánico, pueden ser olas de depresión, pueden ser olas de temor, pueden ser olas de crisis económica, de crisis familiar, pueden ser olas de enfermedad, pueden ser olas de diversos tipos que están echándose en nuestra barca. Dice aquí, echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. O sea, se anegaba. ¿Qué entendemos por se anegaba? Me voy a ahogar, ¿verdad? A veces así sentimos, es que, ¿qué va a pasar? A ver a qué horas, yo también, y a lo mejor como que me arde tantito la garganta y como que digo, seguramente estoy mal y ya estoy pensando y haciendo toda una tragicomedia, ¿verdad? En mi mente. ¿Por qué? Porque sentimos que las olas han sido echadas en nuestra barca y sentimos que nos estamos anegando. Esto mismo sintieron los discípulos, ¿sí? Y luego fíjate, dice, y Jesús estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Jesús estaba ahí con ellos. Ellos tenían miedo porque Jesús estaba dormido, dice la palabra. Ellos tenían miedo y ellos sentían que estaban peleando esta batalla solos. Entonces ellos empezaron, fíjate, dice, él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron. Yo me imagino la angustia. Yo no sé cuántas veces en este tiempo has clamado con angustia, has gritado, Señor, por favor, sácame de esto, líbrame de esto, guarda a mi familia, Señor. ¿Cuántas veces hemos tal vez clamado con angustia? Dice, ellos le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Yo puedo escuchar la voz de muchas personas en este tiempo diciendo, Señor, ¿qué no te importa? Señor, ¿por qué no me escuchas? Señor, ¿qué está pasando? Señor, ¿qué hicimos? ¿Por qué nos está pasando esto? Y dice la palabra, y levantándose, me encanta el Señor, qué tierno, ¿verdad? Con qué mansedumbre. ¿Sí? Hablando de humildad, ¿verdad? Con qué mansedumbre. Dice, levantándose, reprendió al viento
y dijo al mar, calla, enmudece. Imagínate, los discípulos aquí diciendo, Señor, que no te da cuidado, que mira, casi nos estamos anegando, las olas están anegando mi vida, ¿verdad? Y el Señor se levantó y no se dirigió a ellos primero, no se dirigió para decirles, esténse tranquilos, o sea, Él se levantó, dice la palabra, y dice, reprendió al viento y dijo al mar, o sea, reprendió a la tormenta. Y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y entonces volteó con ellos y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Por qué estáis amedrentados? Acabamos de hablar que una de las cosas que Dios nos está enseñando es a caminar en fe, ¿verdad? Y el Señor está en nuestra barca, familia, el Señor está en nuestra barca. Tenemos que creer que aun cuando las olas están a veces cayendo en nuestra barca y sentimos que nos está anegando o nos estamos anegando, pero ahí está el Señor con nosotros y el Señor no va a permitir que nosotros nos ahoguemos, ¿verdad? Entonces dice aquí la palabra, ¿por qué estáis amedrentados? Y yo creo que yo le hubiera dicho, Señor, tengo miedo, ¿sí? Y como muchas veces tal vez en este tiempo hemos expresado, Señor, la verdad es que tengo temor, pero el Señor me recuerda y me dice, el perfecto amor echa fuera todo el temor, ¿verdad? Por eso tú y yo tenemos que aferrarnos de la palabra, aferrarnos de Él, creerle a Él, saber que Él está en nuestra barca y saber, como es el punto número 5, mantener la paz en medio de la tormenta. Cuando escuchamos a Jesús que se dirige a la tormenta y dice, calla, enmudece, puedes respirar profundo y decir, Él está conmigo, ¿verdad? Entonces dice, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Sí? Aún en ese momento de crisis, aún ellos estaban ahí aprendiendo. Estoy segura que estaban aprendiendo cosas, estaban conociendo a Jesús, por eso estaban, ¿quién es este que aún el viento y el mar obedece? Y se decían unos a los otros, ¿verdad? Y en medio de este tiempo de tormenta, tú y yo estamos conociendo quién es Jesús, ¿sí? El Señor quiere que mantengamos paz en medio de la tormenta, porque Él está en nuestra barca, porque aunque a veces parece que está dormido, en el momento que tú clamas a Él, Él se puede levantar y puede decir, calla, enmudece a la tormenta. Entonces tenemos que ejercitar esto. Dios nos está enseñando a mantener paz en medio de la tormenta. Dice la palabra, yo guardaré en completa paz a aquel cuyo pensamiento en mí persevere. Una manera de tener paz es manteniendo nuestro pensamiento en Jesús, en quién es Jesús. Él está en mi barca, Él tiene la autoridad, Él puede decir en cualquier momento calla y enmudece, y Él puede amarme a pesar de mis temores, de mis dudas, de mis reclamos, de mis circunstancias. Él me ama porque Él me ama con un amor incondicional. El Señor quiere en este tiempo que mantengamos la paz. Paz en medio de la tormenta, ¿ok? Entonces, otra cosa que yo creo que Dios nos está enseñando es a mantener el gozo de alabarle en todo tiempo. En este tiempo, el gozo de alabarle. Muchas veces decimos, cuando tenemos circunstancias difíciles, decimos, no tengo humor, no tengo ánimo para alabar, no tengo ánimo para cantarle. Pero sabes, el Señor quiere que mantengamos el gozo de alabarle en todo tiempo, ¿sí? Y quiero que vayamos a Habacuc, esta cita, pero esta la voy a leer en esta versión que me encanta, ustedes saben, en esta versión de Nueva Traducción Viviente, voy a leer en Habacuc 3:17, ¿sí? Dice, aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, ¿sí? O sea, la higuera no florece, no hay uvas en las vides. Aunque se pierda la cosecha de oliva, aunque se pierda, y los campos queden vacíos y no den frutos, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos,
O sea, está diciendo, aunque me esté yendo muy mal, como no me gustaría que me esté yendo, ¿verdad? Aunque las circunstancias estén completamente adversas, aunque me quede aún si me quedo sin el alimento, ¿sí? Aún si me quedo sin vacas en los corrales, dice, aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, y aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, versículo 18, aún así me alegraré en el Señor. Aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. ¡Wow! O sea, son declaraciones que aquí está haciendo el profeta Habacuc. Aunque me esté yendo así, aún así me alegraré en el Señor. Son declaraciones que nos van equipando para esos momentos difíciles y para poder seguir diciendo, aún así, Señor, yo me alegraré en ti. Aún así yo te cantaré, aún así yo seguiré declarando que tú eres bueno y que tu misericordia es para siempre. Aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. Él es soberano. Hay cosas que no entendemos, pero sí tenemos que aprender a descansar y a confiar, a descansar en su soberanía. Él es soberano. Y dice, el Señor soberano es mi fuerza. Aun cuando no entendemos, aun cuando no nos gusta, aun cuando hay circunstancias contrarias y dolorosas a nuestro corazón, aún así tenemos que confiar y creer que Él es soberano y que Él no me ha soltado, que Él me tiene agarrada de su mano poderosa, que Él está conmigo en mi barca y que yo puedo mantener la alegría y el gozo para alabarle. Dice, el Señor soberano es mi fuerza, Él me da pie firme como al venado, me da un pie firme para seguir caminando por la vida como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. ¿Sí? Necesitamos creer que Dios está con nosotros y necesitamos hacer declaraciones aún para nuestra propia vida, aún para la gente que nos rodea. Señor, yo declaro que tú les guardas, que tú nos guardas, que tú estás con nosotros, que tú, Señor, nos ayudas y adiestras nuestras manos para la batalla y nuestros dedos para la victoria, como leíamos al principio, ¿verdad? Tenemos que creerlo y tenemos que saber que nada se ha escapado del control del Señor. Al Señor nada le ha tomado por sorpresa. A nosotros sí todo, pero a Él no. Pero como nosotros estamos aprendiendo y permitiendo que Dios ponga en nosotros un corazón humilde, entonces podemos simplemente someternos a su señorío y decir, Señor, viva lo que viva, tú estás conmigo. Viva lo que viva, tú eres Dios soberano, mi fuerza, como acabamos de leer. Viva lo que viva, Señor, tú estás conmigo. Y tú, dice aquí la palabra, tú me das pie firme como al venado para seguir adelante con tu gracia. Por supuesto, como dice su palabra, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por supuesto, nos sentimos débiles, incapaces, y en cierta manera eso es bueno, porque ahí es en donde nosotros podemos clamar de corazón y decir, Señor, dependo de ti. Señor, estoy contigo. Señor, estás conmigo. Señor, pase lo que pase, estamos juntos. Entonces, Dios quiere que mantengamos el gozo de alabarle en todo tiempo. Como dice el Salmo 34, en todo tiempo te alabaré, Señor. En todo tiempo te alabaré. Tenemos que hacerlo, que podamos levantarnos y decir, Señor, te alabo porque me pude levantar el día de hoy. Señor, te bendigo. Que podamos cantarle al Señor, que podamos permitir esa obra del Espíritu Santo en nuestra vida en este tiempo. Tiempo difícil, sí, pero tiempo con Dios, estamos con el Señor, ¿sí? Entonces, estamos viendo dos cosas. Dios quiere que nos esté enseñando a mantener la paz en medio de la tormenta, ¿sí? ¿Y por qué no le dice, Señor, quiero mantener mi paz en medio de la tormenta?
Señor, quiero mantener mi paz, quiero echar fuera todo temor, quiero echar fuera toda angustia, toda tribulación de mi corazón, Señor. La quiero echar fuera porque quiero mantener la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz, como dice su palabra, la paz que guarda mi mente y guarda mi corazón. Quiero mantener esa paz. Y otra cosa que estamos viendo es, quiero mantener el gozo de alabarte, Señor. Quiero alabarte con gozo, porque es maravilloso, Señor, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque no haya vacas en los corrales, aunque todo esto que acabamos de leer en Habacuc, aunque todo esto esté sucediendo, con todo yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y otro punto que quiero que veamos es, Dios nos está enseñando a mantener la mirada en Jesús, nuestra mirada en Jesús. ¿Por qué? Porque como veíamos o como hemos visto, como el apóstol Pedro, ¿verdad? Cuando estaba en esa barca y de repente venía a lo lejos sobre el mar, venía el Señor Jesús y se asustaron los discípulos y dijeron un fantasma. Y Pedro dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti. Y el Señor solamente dijo una palabra, chiquitita, 3 letras, ven. Y Pedro le creyó. Y Pedro lo estaba viendo, lo estaba escuchando. Y Pedro se atrevió a poner el pie en el agua. Y entonces Pedro empezó a caminar en lo imposible, en el agua. Pero al ver el fuerte viento, dice la palabra, tuvo temor y comenzó a hundirse. Al ver el fuerte viento. El viento, pues más que verlo, lo siento, ¿verdad? En el mar, lo veo en las olas, ¿verdad? Lo siento, lo veo, pero al ver, ¿por qué vio Pedro el fuerte viento? Porque hubo un momento en donde tal vez sintió el viento y se le hizo fácil voltear su mirada a ver y quitar su mirada de Jesús. Y dice ahí la palabra que entonces él comenzó a hundirse. ¿Por qué? Porque quitó su mirada de Jesús. Y yo creo que Dios nos está enseñando a mantener nuestra mirada en Jesús. Como dice en Hebreos, quiero que vayamos para allá, en Hebreos capítulo 12, como dice ahí en Hebreos, un versículo pues muy leído, muy estudiado, muy sabido, ¿verdad? Dice en Hebreos capítulo 12, versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El Señor quiere que mantengamos nuestra mirada en Él. ¿Por qué? Porque es en ese momento en donde nosotros vamos a poder caminar sobre lo imposible. Entonces necesitamos nosotros aprender esto que Dios nos está enseñando, puestos los ojos en Jesús. Y antes del versículo 2 de Hebreos 12 nos habla de despojarnos, dice la palabra, como por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay una carrera por delante. Hay una carrera que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es una carrera en donde tenemos una meta, la meta es Jesús y tenemos que seguir corriendo la carrera, pero no podemos seguir corriendo la carrera poniendo nuestros ojos ni siquiera en las noticias, aunque no digo que no estemos informados. Tenemos que mantener nuestra mirada en Jesús. Por eso dice la palabra en el versículo 2, dice, puestos los ojos en Jesús. Dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Porque si yo quito mi mirada de Jesús, si tú quitas tu mirada de Jesús, ciertamente nos vamos a tropezar, nos vamos a caer, nos vamos a hundir. Pero la palabra nos enseña, mantén tu mirada en Jesús, mantén tu mirada en Jesús, el que puede caminar sobre el agua, el que puede aplacar las tormentas, el que puede darnos el gozo
para alabarle en todo tiempo. Jesús, el que nos tiene de su mano, Jesús, el que nunca nos deja. Mantén tu mirada en Jesús. Cuando tú y yo mantenemos nuestra mirada en Jesús, podemos ver su amor, su ternura, su cuidado, su abrazo, ¿sí? Podemos ver todas esas cosas que necesitamos en el tiempo difícil, y podemos atrevernos a caminar aún sobre el agua, en el sentido de caminar sobre lo imposible. Conocemos en este momento testimonios de gente que ha perdido a su familia, ¿verdad? A un esposo, a una esposa, y yo hablo con ella continuamente, con una amada amiga hermosa, y yo hablo con ella y ella está en paz. Está triste, está sufriendo, por supuesto, pero tiene una paz que digo, solamente Jesús le puede dar la paz en este momento. Y esto es caminar en lo imposible. Así que necesitamos mantener nuestra mirada en Jesús, ¿sí? Dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. No vamos a desmayar, ¿verdad que no? No vamos a desmayar. Vamos a seguir adelante corriendo la carrera, quitando, dice, despojándonos de todo peso y del pecado. El peso a veces son estas grandes preocupaciones, estos temores, estas situaciones que nos roban, o el viento que nos está soplando, ¿verdad? Y está metiendo las olas en nuestra barca. Pero el Señor está con nosotros, el Señor está en nuestra barca, y Él se levanta y reprende las circunstancias y nos ayuda a caminar, y nos dice, ¿por qué estás amedrentado? No estés amedrentado, yo estoy contigo, ¿sí? Él está con nosotros. Así que yo les animo a seguir adelante. Yo me animo a mí misma a seguir adelante, poniendo mis ojos en el Señor, permitiendo la obra del Espíritu en mi vida, y declarando que Él nos guarda, que Él es nuestro refugio, nuestra torre fuerte. Él nos guarda. Y también podemos orar por la gente que esté en sufrimiento. No veamos solamente para nosotros mismos, veamos para una gente que necesita que le hablemos, que oremos con ellos, que le digamos, Dios está contigo, Dios está en tu barca, no te vas a ahogar porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Les bendigo, les amo y quiero que oremos. Señor, gracias porque tú eres el que estás enseñándonos cosas maravillosas en este tiempo. Espíritu Santo, gracias por la paciencia, gracias que tú hablas a nuestros corazones, gracias por estos puntos que hoy hemos hablado y hemos recapacitado, Señor. Y sí queremos mantener el gozo de alabarte, sí queremos, Señor, mantener nuestra mirada en ti, y sí queremos, Señor, tener paz en medio de las tormentas, Señor. Gracias que, Señor, tú lo haces posible porque tú eres Dios, porque tú estás en nuestra barca, porque tú nos ves y nos dices, ven. Y nosotros vamos a donde tú nos estás guiando, Señor. Gracias, Señor. Yo declaro que cada persona que esté escuchando esta palabra, Señor, permite la obra del Espíritu Santo en su corazón, y para enfocarnos y para mantener nuestra mirada en ti y seguir corriendo la carrera que tenemos por delante. Bendigo, Señor, a cada persona. Señor, declaro que tu presencia está con ellos, y que tú, Señor, te manifiestas poderosamente en sus vidas cada día. Señor, gracias por la vida. Gracias que estás con nosotros. Gracias por la salvación. Gracias, Jesús, por tu muerte, pero gracias por tu resurrección. Y gracias que ahora tú vives en nuestro corazón, Señor. Y nosotros podemos, Señor, tener el acceso abierto. Lo tenemos, el acceso abierto, y podemos correr confiadamente al trono de la gracia para encontrar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Gracias, Jesús, que tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador, y tú limpias nuestro pecado y borras nuestra maldad. Te amamos, Jesús, te bendecimos, y te queremos decir que sí queremos que tú sigas enseñándonos en este tiempo todos tus planes y trabajes en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Les mando un abrazo, les amo, les bendigo, y seguimos adelante conectados con Dios, conectados con el cuerpo de Cristo. Seguimos adelante con lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Un abrazo.